Muy bien, chicos, vamos a comenzar refrescando un poquito la estructura de las piernas, o mejor dicho, la parte inferior del cuerpo, donde vamos a iniciar con un círculo y vamos a tomar en cuenta cómo podemos sacar las proporciones sin necesidad de dibujar la cabeza. Sabemos que en el espacio que ocupa las caderas, la pelvis, es el equivalente a una cabeza de altura. Entonces, si recordamos eso, ya lo que tenemos que hacer es colocar esas mismas medidas hacia abajo. Y también sabemos que la pelvis está en promedio entre el 4 y el 5, o sea, es la cuarta o quinta cabeza. Aquí se los estaré dejando en pantalla para que lo visualicemos. Y pues vamos a ir construyendo las rodillas. Como ven, estoy enumerando para que podamos visualizarlo mejor porque de pronto es un poquito confuso. Vamos a hacer aquí unas 8 cabezas para que también recordemos que eso es de acuerdo a el largo de las piernas. Las 8 cabezas normalmente se usa, bueno, para los flats, pero también para otro tipo de modelos. Entonces, primero vamos a recordar que suele estar entre las 5 y las 6 cuando es un figurín de 7 cabezas, pero como este es un figurín más largo, lo vamos a hacer un poquito más abajo, la colocación de las rodillas. Una manera de comprobarlo es que la distancia entre el fémur, o sea, la pierna, el muslo, y el resto tienen que ser lo mismo. O sea, la distancia entre el muslo y la pelvis tiene que ser la misma distancia que hay entre la rodilla. Ya, déjenme iniciar otra vez. La distancia que hay entre la pelvis y la rodilla es la misma distancia que debe haber entre la rodilla y los pies. O sea, ya tienen una idea de que la rodilla está justo en el medio. Entonces, ya con eso podemos estar seguros de que estamos colocando bien la distancia. Ahora vamos a hacer los muslos, los cuales los podemos hacer como si fueran óvalos. Quiero hacer un pequeño paréntesis donde veamos la diferencia entre la pierna masculina y la pierna femenina. Por lo menos aquí les voy a mostrar una estructura bastante rápida en donde vamos a ver que normalmente el muslo femenino es mucho más ovalado o es más redondeado. La palabra real es redondeado. Y la pantorrilla la podemos representar como una gota invertida, o sea, la parte gordita va arriba y la más delgada va abajo. También recordemos siempre marcar las articulaciones, o sea, si la forma de la pierna es redondeada, la rodilla es mucho más recta. Entonces vamos a marcarla siempre para que no parezca como que todo es lo mismo. Se tiene que separar una cosa de la otra, ya que ahí hay hueso. Y por otro lado vamos a ver la pierna masculina, la cual es también redondeada, pero en este caso vamos a ver una forma más recta dentro de todo. Es como si hiciéramos un rectángulo suavizado y suele marcarse más el músculo. Normalmente el hombre tiene una musculatura más visible, así que también por eso se ve un poquito más angulosa o más desarrollada en muchos casos, aunque el modelo sea delgado. Y ahora vamos a desarrollar un poquito la parte de la pelvis. Normalmente por esa misma razón de que la mujer tiene la forma más curva, las caderas suelen resaltar un poquito más, o sea, si seguimos la forma del óvalo. Pero si queremos que sea una modelo más parecida al figurín, suelen tener las caderas no tan marcadas, son más lineales y por lo tanto vamos a suavizar un poco esto. Normalmente ellas son de piernas, no tal cual palos, pero sí son más estilizadas. Entonces, aunque sigue teniendo curva, vamos a hacerla menos pronunciada. Y eso sí, vamos a marcar bastante la cintura.
sea, las piernas, las caderas no van a ser tan pronunciadas, pero sí suele marcar bastante este espacio de la cintura, suele ser muy pronunciado. Y vamos a, esto a veces lo hacen muchos para definir dónde termina el muslo y dónde empezaría el torso. Es algo que les puede ayudar bastante con ciertas prendas como los bodys, por ejemplo, que es importante saber dónde empieza y dónde termina. Como ven, termina en la mitad del círculo. Para que se vayan haciendo una idea, no es que va a llegar hasta arriba, a la parte superior de ese círculo que dibujamos, simplemente como a la mitad. Y dibujamos el ombligo también llegando a la parte de arriba. En el caso del hombre es mucho más recto. La pierna, eh, la pierna puede ser un poquito más desarrollada también, pero lo más importante aquí va a ser el torso. Normalmente los hombres no tienen la cintura tan pronunciada. Por lo general, hay algunos casos que sí, pero no le vamos a hacer tantas curvas, vamos a suavizarlo un poco. Y hay músculos, en algunos casos, hay hombres que tienen el músculo que está entre la pierna y el torso. Ya les muestro a qué me refiero. Bastante desarrollado, lo que hace que esto se vea mucho más ancho, pero no todos son así. Eso es si lo quieren dibujar. Aquí les estoy dejando un ejemplo. Van a ver que en este caso muchas veces la manera en la que dibujamos la inserción del músculo de la pierna o del cuádriceps suele ser también más recta, y en vez de ser una V así súper normal, una V suele ser un poquito más pronunciada. En algunos casos lo hacen de esa forma. Sabiendo eso, ahora podemos continuar la pierna que estábamos dibujando anteriormente. Quería decirles que si sienten que les están quedando los pies como raros, las rodillas muy separadas, lo que tienen que hacer es juntar un poquito más las articulaciones de dicha parte del cuerpo, y pueden jugar mucho que si la pierna más abierta, más separada, y eso lo vamos a hacer un poquito más dinámicos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a dibujar la prenda. Quiero que empecemos a visualizar que la ropa, recordemos, no simplemente son líneas sobre el cuerpo, sino que tiene que sobresalir un poquito. Entonces, recordando esto, vamos a contornearlo, pero ensanchándolo un poco, porque el modelo de pantalón que vamos a hacer a continuación no es ajustado, no es extremadamente pegado como el split, pero tampoco es un pantalón palazzo que es muy holgado. Vamos a hacer un pantalón, bueno, un pantalón corte tubular, y para eso vamos a hacer como si fueran dos rectángulos que, por supuesto, no van a permitir que se vea la forma de la pierna. Igual yo les recomiendo conocer bien la estructura de la misma para ubicar ciertas cosas como las rodillas. Fíjense que cuando nosotros empezamos a hacer los pliegues, la parte de arriba de este tipo de pantalones es ajustada, se adhiere bastante bien a la pelvis, a la cintura. Entonces, por esa razón, como recordaremos, las líneas de los pliegues son horizontales. Bien, en esta área es importante que se vea lo que son los bolsillos, la cremallera, o sea, aunque sea empezar a marcarlos y también cuidar un poquito la simetría de estos, porque ahí sí los pliegues son asimétricos, los pliegues son raros, pero esas son partes que, así como los hombros, tienen que tener una simetría, y también donde va el cinturón, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me fue el nombre ahorita. A medida que vamos bajando, la pierna se va haciendo más holgada, ¿cierto? Entonces las líneas, nuevamente, la caída de la tela, las líneas ya no van a ser horizontales, ahora van a ser diagonales.
o en algunos casos se pueden llegar a ver casi verticales, pero sí vamos a ver que se juega bastante con esa inclinación. Y en las rodillas, curiosamente, las rodillas por la forma que tiene este pantalón, se ajusta también un poquito. Entonces vamos a ver que en las rodillas, así como se dibujaría la parte de arriba, también vamos a marcar un poco esas líneas horizontales que representan que está más ajustado, para que vayan viendo cómo todo esto le va dando un sentido a cómo se acopla el cuerpo. Vamos a dibujar ahora los pantalones skinny, o también conocidos como pitillos, si no me equivoco, también así se les llama. Estos tipos de pantalones se caracterizan por estar muy ajustados al cuerpo, por lo tanto, su silueta, la silueta de la pierna se marca muchísimo. Lo que son los gemelos, las rodillas se marcan bastante. Si antes uno podía discernir dónde estaba la rodilla porque se veía un poquito apretado, aquí directamente se puede ver, se puede marcar en algunos casos el hueso, dependiendo de la tela, claro, pero se puede marcar el hueso. Vamos a dibujar la pretina. No es que, a juro, ahorita no estamos viendo la tela, o sea, no lo estamos clasificando por eso. Lo que estamos haciendo es clasificándolos por la caída que tienen, por, vamos a decir, la silueta que generan. Así que vamos a decir que se marca bastante aquí en la cintura también. Vamos a hacerle unos bolsillos para transformarlo en un jean. ¿Por qué no? A estos pantalones no les tenemos que hacer curiosamente tantos pliegues más que en las áreas que había comentado antes. Y eso sí, aquí no vamos a tener líneas diagonales que representan la caída holgada para nada. Aquí vamos a hacer puras líneas horizontales que representan que está apretadito. O sea, normalmente no se suelen marcar tanto. También depende un poco de la tela, por supuesto. Pero normalmente vamos a marcar que si las rodillas, la cadera, la pelvis, que ya lo hicimos antes, y un poco también que si los tobillos, por ejemplo. Pero no es que vamos a hacer la caída diagonal que dibujamos antes. Y ahora vamos a ver lo que son los pantalones anchos, los pantalones, ¿cómo se diría? Bota ancha, rectos. Estos pantalones se caracterizan por ser muy amplios y aquí les estoy dando una recomendación que les puede funcionar para que trabajen la estructura del cuerpo, y es utilizando una regla. Normalmente no la uso, pero sé que puede ser de mucha ayuda, por eso se las estoy dejando por aquí, para que encuentren el centro, la simetría, y ubiquen por lo menos lo que es la cintura, lo que son las rodillas, las caderas, que todo esté a la misma altura. Ahora sí, vamos a continuar hablando de este tipo de pantalón. Se caracteriza por ser, dar mucho volumen mayormente, da mucho volumen y al mismo tiempo no se puede distinguir mucho el cuerpo más allá de la cintura y las caderas. Ellos, si vemos, hay muchos modelos, por supuesto. Aquí solo les estoy mostrando la amplitud de cada uno, pero si vemos que hay modelos, hay muchos que son elegantes, hay otros que son más sport, más casuales. Si nos vamos por el lado elegante del asunto, hay una forma muy característica que es una línea en el centro de la pierna, también conocida como raya del pantalón, donde podemos nosotros darle mayor verticalidad al asunto, darle un estatus superior, digamos. Algo que caracteriza a estos pantalones anchos es que curiosamente no tienen tantas líneas, tantos pliegues. Los pocos que tienen son cuando está en movimiento y cuando es líneas diagonales o líneas verticales incluso, que son propias de esa forma holgada.
además de lo que les dije recién, ese corte, esa forma, perdón, em, ese, esa línea justo en el centro de la pierna que se genera con la plancha, también suele marcarse un poquito al final de la bota, y eso es cuando está pues de frente, completamente. Es un ángulo específico que se marca de esa manera. Normalmente no se ve tan así, pero nosotros lo podemos dibujar en algunas situaciones. Muy bien, vamos a comenzar ahora dibujando distintos modelos de pantalones, empezando por el pantalón palazzo. En esta ocasión lo vamos a dibujar en un modelo masculino para variar un poquito. Vamos a construir primero la estructura del cuerpo, como siempre lo hacemos. Aquí utilicé una línea en el medio para que nos ayude con la simetría, como les comenté, y también para que todo esté a la misma altura, rodillas, cintura y caderas, por ejemplo. Vamos a, vamos a darle sobre todo prioridad a lo que es el volumen, porque en el pantalón palazzo es un estilo muy elegante que se caracteriza por su amplitud. Tiene un acabado muy recto, y en este caso vamos a hacerlo con lo que se conoce como pinzas de doble pliegue. Eso es, esas líneas, ya se las voy a mostrar, son esas líneas que derivan de la cintura, que por cierto la cintura es alta, lo que significa que tiene que estar un poquito más alta que el ombligo o a la altura del ombligo, y vamos a hacer como una especie de Y, una Y, o sea, dos líneas, dos pinzas que van hacia los lados en cada pierna, y la, la raya del centro del pantalón que habíamos dibujado anteriormente. Aquí los únicos pliegues que vamos a dibujar es cuando estamos llegando al pie, a la bota, porque como ven el zapato sobresale un poquito y eso es importante marcarlo. Haríamos una especie de curva como un lomito, y vamos a visualizarlo así como si fuera un lomito, y en algunos casos se extiende un poco más hacia arriba, pero más que nada cuando está en movimiento es que vamos a ver los pliegues. De todas formas, eso es algo que en este tipo de pantalones no se marcan tantos, o sea, si los vemos no son tantas líneas como en otros modelos que podríamos encontrar. Ahora vamos a dibujar lo que se conoce como pantalones acampanados, o también conocidos como pantalones Oxford. Estos son muy tradicionales, de la época de los 80s, tal vez, no estoy muy segura, pero están muy de moda, incluso el día de hoy tienen un acabado único e inigualable, el cual es completamente pegado, casi completamente pegado hasta que llegas a la rodilla. A partir de allí es muy abierto, es holgado, y por eso se forma lo que conocen como una silueta reloj de arena en las piernas. Es muy bonito, y como ven, aquí la silueta se ve de esta manera. Se ve lo que sería esa forma de campana abajo, es abierto y tiene muchas curvas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir dónde va a ir ajustado al cuerpo y dónde se va a abrir. Recordemos que la parte de la campana no es precisamente recto, porque siempre, bueno, cuando uno camina o cuando están muy cerca entre sí las piernas, se tienden como a chocar entre sí. Entonces es normal que también las ondas, el vuelo, como dicen, se ve un poquito asimétrico, pero solo si está chocando, solo si hay una interacción entre ellos. Así que aquí estoy limpiando un poquito el espacio, y a continuación voy a empezar a hacer los pliegues. Lo que seguramente ya sabrán cómo va a ser esto, seguramente ya se imaginan cómo es. En el área superior es ajustado, por lo tanto las líneas van a ser como en los pantalones skinny, que
tal vez no tanto, no todos son iguales, de hecho van a haber algunos que son un poquito más holgaditos, pero lo normal es que sean bien apretaditos, entonces vamos a hacerlo hasta la rodilla. Estas pequeñas lineecitas así que les hice es para que se note que ahí hay uno de estos pliegues horizontales. Es importante hacer eh, la cremallera en caso de que tenga. Normalmente siempre tienen cremallera este tipo de pantalones, los pasadores, los bolsillos, y poco a poco vamos a ir definiendo lo que les había dicho, la forma de los pliegues. Aquí les voy a dejar un poquito el proceso de cómo se pueden ir armando. En esta parte de aquí estoy definiendo o estoy dibujando o repasando un poco lo que es la pantorrilla, porque a veces de acuerdo a la posición o al tipo de tela se puede marcar más, pero realmente en un jean no debería pasar eso, una tela de mí no debería pasar eso, así que normalmente se borra, pero sí ayuda mucho como a ubicar. O sea, algunos pliegues van un poquito orientados a donde, o sea, de acuerdo a donde está el cuerpo, se ven así siguiendo la línea de la pantorrilla en algunas ocasiones, pero no funciona con todas las telas. Entonces, como pueden ver aquí, los pliegues siguen siendo diagonales, pero eh, como ven, son como un lomito justo cuando llegamos al área del zapato, porque normalmente estos tienden a cubrir completamente, o sea, si pudieran cubrirían completamente el zapato, entonces se hace, se hace ese doblez. Ahora vamos a dibujar lo que se conoce como pantalones de cargo, que sería un modelo de pantalón conocido como utilitario. Vamos a ver que este está hecho para la movilidad, para los militares, muchos los usan y en general tiene una funcionalidad bastante alta, muy resistente. Como seguramente se habrán dado cuenta, están hechos que sí de gabardina pesada o ripstop, que son telas que tienden, como quien dice, a quebrarse más que a caer de forma holgada. O sea, los ángulos en este tipo de pantalón son bastante marcados cuando vamos a dibujar la silueta, pero lo primero que vamos a hacer es dibujar el espacio que este ocupa. Entonces, lo primero que estarán viendo aquí en pantalla es eso. Vamos a dibujar el espacio. Ellos tienden a ser bastante anchos en el espacio de las rodillas, sobre todo, o más abajo de las rodillas muchas veces, porque se sienten pesados. Así que vamos a dibujarlos muy holgados y en algunas ocasiones también suelen ser de bota un poquito más angosta. Hay distintos tipos de cargo, pero sí van a ver que la mayoría son así. ¿Cuáles son las principales características? Aparte de lo que ya les mencioné, los bolsillos. Los bolsillos los estamos dibujando a continuación y suelen tener por lo menos un par de bolsillos a los laterales de los muslos. Como ven aquí, son bolsillos bastante grandecitos, los cuales suelen tener fuelles, suelen tener solapas y esto hace que tengan mucho volumen, así que es importante que los bolsillos sobresalgan porque no es que son bolsillitos chiquitos así como los de los jeans o los pantalones joggers que son así súper discretos, no, para nada, estos son bolsillos externos muy visibles y vamos a tratar de que la solapa llame la atención, que como les digo, tienen fuelles, entonces son mucho más abultados, tienen más volumen por esa razón. Ahora, algo que había mencionado antes y en esta ocasión vamos a hacer una distinción entre los pantalones de cargo y los pantalones, los joggers,
es que aunque ambos son bastante holgados y tienen esa funcionalidad primordial, eh, el ángulo que tienen sus dobleces es muy grande. Como les digo, en los pantalones cargo, ellos son muy puntiagudos, o sea, sus ángulos a la hora de hacer los dobleces y la silueta más que nada, como seguramente estarán viendo en pantalla, es bastante afilado y drástico, por lo que les dije de la tela, que es pesada. Y eh, ahora cuando empezamos a dibujar los pantalones joggers, vamos a ver que estos suelen ser una tela dentro de todo más liviana, mucho más que el cargo. Y podemos ver que en muchos casos se siente más suave. Y esto es por la manera en la que dibujamos la caída de la tela. Es redondeado, son trazos más largos. Además, en muchos casos también podemos ver distintos tipos de joggers. Algunos son más gorditos, o sea, se ven como más, tienen más volumen arriba en el área de la rodilla, o en algunos casos es más abajo, pero, o sea, tengamos en cuenta la gravedad, eso es importante. Otra característica que tienen los joggers es el elástico, los elásticos, mejor dicho. Principalmente vemos el de la cintura, que tiene un cordón que nos ayuda a ajustarlo. Esto también es lo que hace que tenga esa silueta, es bastante estrecho arriba y en algunos casos también abajo en los pies. No todos tienen en los pies la pretina, digamos, pero sí vamos a ver que por lo menos vemos esta elasticidad muy propia de ropa deportiva. Es muy común incluso verlos que cuando están en un cuerpo real se ven como cónicos, o sea, igual pasa con los cargos, que se ven mucho más anchos abajo, porque si la tela es pesada o si simplemente la gravedad hace lo que tiene que hacer, agarra y se ve la tela mucho más grande, el volumen de la tela se ve mucho más grande en la parte inferior que en la parte superior. Entonces nos genera una silueta, estos dos últimos pantalones nos generan una silueta bastante familiar, de hecho. Y ahora vamos a ver lo que son los tipos de shorts. Vamos a empezar por el largo y la amplitud de los mismos. Los vamos a clasificar de esta forma, empezando por lo que se conoce como bermudas. Estos son shorts también conocidos como estilo safari y también curiosamente tienen un acabado con aires desastre, porque de hecho tienen la línea, la recta, la raya, como se le conoce, la raya del pantalón. En este caso ellas la tienen también. Y en algunos casos vemos cortes más elaborados, como más como geométricos a sus lados, pero lo más característico que tienen las bermudas es el largo. Ellas primero suelen ser alrededor de las rodillas, un poquito más arriba, a veces se reconocen así un poquito más arriba de las rodillas, no más abajo, y suelen ser bastante rígidas, bastante rectas. Claro que también depende de la tela con la que se la esté representando, pero las bermudas suelen ser así, con ese corte recto, tubular, tal vez. No, mentira, recto. Pero sí recuerden que hay shorts que son más ajustados y pueden tener más o menos ese mismo largo, pero ya no se llamarían bermudas. Ahora, el siguiente tipo de short que vamos a ver es Vamos a ver ahora los split shorts, o también conocidos como shorts de carreras, porque son precisamente muy orientados a la parte atlética. Estos están diseñados precisamente para eso. Vamos a ver que tienen una funcionalidad muy grande por la abertura en los costados. Aquí en la imagen no se nota mucho porque lo estamos viendo de frente, pero quería que lo viéramos de frente también, dado que el largo es considerablemente distinto
a las bermudas. Estos están mucho más por encima, como entre la rodilla y la entrepiernas, claramente, como a la mitad, podríamos decir. Y algo que vamos a ver si nos colocamos de lado es que ellos tienen una tela superpuesta encima de la otra. Es básicamente una línea encima de la otra, así suelen ser triangulares, o sea, formando como un triángulo. Algo que no se ve, pero o sea, si lo tienen integrado, es como lo que se conoce una malla interna, que sería una especie de calzón. Básicamente es un calzón que traen integrados para un mayor soporte, digamos, para, además, pienso yo que también para no mostrar demasiado, pero tienen una cintura elástica, al igual que los joggers, o sea, una cintura, una pretina, y es una tela muy ligera. Esa es otra cosa, que es una tela bastante ligerita, que es importante tomarlo en cuenta porque cuando vayan a hacer los pliegues aquí suelen marcarse más por esa razón. Algo que sí quería destacar de cuando los estamos viendo de frente es que no son rectos. Se me olvidó decirlo antes, pero no son rectos al 100%, sino que tienen como una especie de forma de U, que significa que eh, en el centro es más largo que hacia los lados. ¿Me explico? Entonces es por este mismo corte que tienen a los laterales que se genera esa especie de curvatura. Vamos a ver ahora los mini shorts, o también se les conoce como short hot pants. Ellos son muy cortitos, como dicen, ellos prácticamente terminan justo donde termina el glúteo, justo ahí, y están prácticamente justo donde termina la entrepierna. Son los más cortos que se conocen. Ellos, como pueden ver aquí, bueno, en muchos casos, no siempre, suelen ser un poquito redondeados, o sea, como están tan pegaditos al muslo, se suelen como contornearlo y se ve hacia arriba porque el muslo tiene volumen. Entonces van a ver que estos no son rectos como las bermudas, sino que la línea suele ir hacia arriba por esta razón. Se suelen hacer algunos pliegues a veces en esta base de la pierna, en la base del short, perdón, por el doblez que se suele hacer, pero esto depende de la tela. Sí, o sea, si la tela es rígida, no tanto. Si la tela es más ligera, sí se suele arrugar, doblar, mejor dicho. Entre las características que estos tienen es que, bueno, pueden ser de tallo alto o bajo, o sea, puede estar por encima del ombligo o por debajo del ombligo, y realmente la mayor cantidad de dobleces que tiene, o mejor dicho, de pliegues que tiene, suelen estar en el entrepierna. Y como les digo, esta parte de abajo, pero hacia arriba no suelen tener muchos. De hecho, más allá de eso, no suelen tener tantos. En muchos casos suelen ser un poquito parecidos a los shorts de carrera, porque en algunos casos se levanta hacia afuera, haciendo esta forma de U, igual que los que vimos anteriormente. Pero también hay que ver que hay muchas formas en las que podemos ver este modelo de shorts. Entonces, principalmente sus características son sus dimensiones y que es bastante ajustado, eso es lo más característico. Así que recuerden tomar en cuenta el largo de todo para dibujarlo a la altura que corresponde. Ahora, lo que se conoce como shorts de ciclista es bastante curioso, bastante llamativo este tipo de shorts, porque ellos son bastante ajustados, pero tienen la característica de que no dejan ningún espacio, digamos, con aire. O sea, no hay ningún espacio entre la tela y el cuerpo, no hay
eh, no se ven casi pliegues por esa razón, o sea, no se ve todo pegadito, o sea, por eso dicen que no hay ningún espacio por allí que se forme alguna arruga, o sea, obviamente algo cuando se mueve, pero es como dirían una licra que está ajustado justo por todos lados. Entre las características de este es su longitud. Suele estar a mitad del muslo o un poquito más arriba de la rodilla también. Otra característica es su cintura de banda ancha. Eso es porque la pretina se caracteriza por ser bastante grande, ocupa una buena parte del espacio del short y suele llegar hasta el ombligo, o sea, es bastante considerable. Tiene unas costuras muy funcionales, si lo pueden ver. Están justo a la mitad del cuerpo, en la mitad de la entrepierna, justo ahí podemos ver esa línea, es una costura. Y otro detalle importante son las costuras laterales que vemos a los lados del muslo. Bueno, eso lo notamos más que nada de perfil, pero de frente también se pueden ver bastante. Y bueno, estos han sido todos los modelos que traía para hoy, para ustedes. De todas maneras, hay muchos más que pueden seguir averiguando.